¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas brillantes, con talento y ganas, siguen atrapadas en la mediocridad? ¿Y si te dijera que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de ti? Que existe un mecanismo silencioso que desvía tu propósito, nubla tu visión y te remite al esperar vivir en lugar del crear vivir. Bienvenido a una conversación que muchos temen tener, pero que tú estás listo para escuchar. En su obra poco convencional, Outwitting the Devil, Napoleon Hill expone las estrategias con las que Su Majestad, el espíritu del desvío, usa el miedo, la indecisión y la rutina para mantener a la mayoría en el estado de drifter, ese que flota sin rumbo, sin control y sin conciencia. Hoy vamos a revelar esos puntos impactantes que pocos se atreven a nombrar. ¿Qué es el drifting y cómo te roba la vida? Las 6 miedos mortales que el diablo emplea para inmovilizar tu mente. El ritmo hipnótico que te atrapa sin que lo notes. Y, lo más importante, los 7 principios de liberación que Hill ofrece para que tomes el control definitivo. Hoy vamos a revelar esos puntos impactantes que pocos se atreven a nombrar. ¿Qué es el drifting y cómo te roba la vida? Las 6 miedos mortales que el diablo emplea para inmovilizar tu mente. El ritmo hipnótico que te atrapa sin que lo notes. Y, lo más importante, los 7 principios de liberación que Hill ofrece para que tomes el control definitivo. Imagina un barco sin timón. Eso es un drifter. Incluso si tiene viento en las velas, no decide a dónde va. Y el viento es cada moda, cada tendencia, cada distraída urgencia que la mayoría sigue sin cuestionar. Te reconoces en la queja de "no encuentro mi camino" o en el pensamiento de "ya llegará mi momento". Entonces estás en drifting, pero el diablo no necesita que fracases visiblemente. Solo necesita que no decidas, que te quedes inmóvil. Porque el silencio sin dirección es la antesala del fracaso, según Hill. Imagina un barco sin timón. Eso es un drifter. Incluso si tiene viento en las velas, no decide a dónde va. Y el viento es cada moda, cada tendencia, cada distraída urgencia que la mayoría sigue sin cuestionar. Te reconoces en la queja de "no encuentro mi camino" o en el pensamiento de "ya llegará mi momento". Entonces estás en drifting, pero el diablo no necesita que fracases visiblemente. Solo necesita que no decidas, que te quedes inmóvil. Porque el silencio sin dirección es la antesala del fracaso, según Hill. Cada uno de esos miedos funciona como una señal de tráfico que detiene tu avance interno. Miedo a la pobreza. Te paraliza antes de empezar. Miedo a la crítica. Te prohíbe expresar. Miedo a la enfermedad. Te hace sentir vulnerable. Miedo a la pérdida de amor. Condiciona tu valor. Miedo al envejecimiento. Te roba tiempo. Miedo a la muerte. Hace que esperes en lugar de vivir. Estos miedos no son solo emociones aisladas. Son hábitos mentales, programas que se ejecutan sin que lo sepas. Hill afirma que cuando permites que la mente quede vacía, ese vacío se convierte en hábito destructivo. Cada uno de esos miedos funciona como una señal de tráfico que detiene tu avance interno. Miedo a la pobreza te paraliza antes de empezar. Miedo a la crítica te prohíbe expresar. Miedo a la enfermedad te hace sentir vulnerable. Miedo a la pérdida de amor condiciona tu valor. Miedo al envejecimiento te roba tiempo. Miedo a la muerte hace que esperes en lugar de vivir. Estos miedos no son solo emociones aisladas. Son hábitos mentales, programas que se ejecutan sin que lo sepas. Hill afirma que cuando permites que la mente quede vacía, ese vacío se convierte en hábito destructivo. Pero aquí está la oportunidad. Al reconocer estos miedos y verlos por lo que son, pierden su poder. Cuando los nombras, se descomponen. Cuando los confrontas, te empoderas. Cuando haces algo una y otra vez sin conciencia, se convierte en hábito.
Y cuando ese hábito se repite el suficiente tiempo, se transforma en una fuerza mayor que tú, el ritmo hipnótico. El diablo usa ese ritmo para capturarte sin violencia. Te ofrece comodidad, rutina, inercia, y te hace creer que estás vivo cuando solo estás sobreviviendo. Pero la persona que despierta rompe ese ritmo. Esta noche decide no seguir haciéndolo todo por costumbre. Hazlo con propósito puntaculto. El despertar de la mente no drifter ser. Un no drifter significa pensar por ti mismo, tomar decisiones, controlar tu mente, dominar la emoción y dirigir tu energía hacia tu propósito. Hill enumeró 7 principios para lograrlo. Propósito definido: autodisciplina, aprender de la adversidad, controlar tu entorno, administrar el tiempo, armonía entre mental, espiritual y físico, precaución antes de actuar. Cuando haces algo una y otra vez sin conciencia, se convierte en hábito. Y cuando ese hábito se repite el suficiente tiempo, se transforma en una fuerza mayor que tú, el ritmo hipnótico. El diablo usa ese ritmo para capturarte sin violencia. Te ofrece comodidad, rutina, inercia, y te hace creer que estás vivo cuando solo estás sobreviviendo. Pero la persona que despierta rompe ese ritmo. Esta noche decide no seguir haciéndolo todo por costumbre. Hazlo con propósito puntaculto. El despertar de la mente no drifter ser. Un no drifter significa pensar por ti mismo, tomar decisiones, controlar tu mente, dominar la emoción y dirigir tu energía hacia tu propósito. Hill enumeró 7 principios para lograrlo. Propósito definido: autodisciplina, aprender de la adversidad, controlar tu entorno, administrar el tiempo, armonía entre mental, espiritual y físico, precaución antes de actuar. Y en este canal de Mentes Millonarias te invito a algo más. Cada vez que sientas comodidad en tu zona, piensa: ¿estoy drifteando o estoy creando? Esa pregunta simple puede salvarte años de espera. Pumbe, pregunta capciosa para ti. ¿Preferirías saber el precio que pagas por no decidir, por no levantarte, por no actuar? Porque Hill asegura que los drifters no fracasan de inmediato, simplemente no prosperan. Y esa mediocridad silenciosa es a veces más peligrosa que el fracaso escandaloso. Así que aquí va el desafío para los que me ven ahora. Durante los próximos 24 horas, cada vez que tu mente diga: luego lo haré, responde: lo hago ahora, porque el éxito no espera. Compártelo si conoces a alguien que lleva años esperando que llegue su momento. Este mensaje puede romper ese ciclo. Ya vimos lo que te retiene: drifting, los miedos, el ritmo hipnótico. Ahora que lo has comprendido, estás listo para actuar. En la siguiente parte, exploraremos a fondo cómo desarrollar tu propósito definido, cómo usar la autodisciplina como músculo mental y cómo reprogramar esa mente para que funcione para ti, no para tus hábitos pasados. Queda conectado, y si estás suscrito, genial, pero lo más importante, aplica, porque el conocimiento no cambia nada hasta que la acción lo acompaña. La mayoría de los hombres viven en una prisión sin paredes porque no saben que están presos. Napoleon Hill permanece vigilante, porque nadie viene a salvarte. Hoy tú decides. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas viven y mueren sin descubrir quiénes pudieron haber sido? Porque nunca se detienen a pensar por sí mismas. Siguen el patrón que otros diseñaron: caminar, estudiar, trabajar, jubilarse. La fórmula perfecta para convertirse en un drifter con corbata. Napoleon Hill decía que el enemigo más astuto del ser humano no es el diablo con cuernos y fuego, sino el miedo disfrazado de prudencia. Ese que te susurra al oído: espera un poco más, aún no estás listo, no es el momento. Y sin darte cuenta, el miedo te roba los mejores años de tu vida con la máscara de la lógica. El diablo, según Hill, no destruye a los hombres, los distrae. Les da ocupación, pero no propósito. Les da seguridad, pero no libertad.
Y esa es la forma más elegante de esclavitud, cuando te encadenas con tu propio consentimiento. Piensa un momento en esto. ¿Cuántas veces te has levantado cansado, sabiendo que ese día repetirás la misma rutina de siempre? No por amor a lo que haces, sino porque crees que no tienes alternativa. Eso es drifting. Y cada repetición solidifica el ritmo hipnótico del que hablaba Hill. El mundo moderno lo llama productividad. Pero la productividad sin propósito es solo movimiento sin dirección. Estás ocupado, pero no avanzas. Cansado, pero no pleno. Y mientras tanto, el diablo sonríe, porque su estrategia favorita es mantenerte entretenido para que nunca despiertes. El primer paso para salir de esa trampa es recuperar el control de tu mente. Hill dice que el 98% de la población mundial nunca lo logra. ¿Sabes por qué? Porque no dominan la herramienta más poderosa que poseen, la atención. La atención es la puerta de entrada a tu subconsciente. Donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, crece tu realidad. Si tu atención está en los problemas, los multiplicas. Si está en las soluciones, las atraes. Tan simple y tan ignorado. Empieza a observar tus pensamientos como si fueran visitantes. Algunos te elevan, otros te consumen. Tu tarea no es pelear con ellos, sino elegir a cuáles les abres la puerta. Esa elección diaria es lo que diferencia a un creador de un drifter. Hill afirma que el diablo tiene poder sobre las mentes que no piensan por sí mismas. Por eso insiste tanto en la disciplina mental. Decidir qué pensar, cuándo pensar y en qué dirección enfocar la mente. No se trata de positivismo vacío, sino de dominio personal. La gente cree que piensa, pero en realidad repite. Repiten lo que escuchan, lo que ven, lo que temen. Y esa repetición se vuelve un hechizo. Si de verdad deseas libertad, empieza por romper ese hechizo. Hazte esta pregunta cada mañana. ¿Estos pensamientos son míos o son heredados? Porque el 90% de las creencias que te limitan no nacieron contigo. Las aprendiste antes de saber defenderte. Desde niño te enseñaron a temer el fracaso, a dudar del éxito, a conformarte con lo seguro. Y cada vez que aceptaste eso, el diablo ganó un terreno en tu mente. Pero la mente se puede reescribir. Y el método es simple: repetición consciente. El mismo proceso que usó para programarte es el que tú usarás para liberarte. Por eso Hill dice que el pensamiento repetido, dirigido hacia un propósito, se convierte en una fuerza magnética. Y esa fuerza, cuando se combina con la fe, es irresistible. Por eso, si estás viendo este video, no es casualidad. Algo dentro de ti ya está cansado de obedecer a la duda. Ya no quieres solo sobrevivir. Quieres despertar, y eso te convierte en peligroso para el sistema que vive del adormecimiento colectivo. El verdadero éxito no comienza cuando ganas dinero, comienza cuando ganas control sobre tus pensamientos. El dinero viene después, como reflejo inevitable. La mayoría busca estrategias para hacerse ricos, pero ignora que ninguna estrategia sirve sin identidad. El rico no es el que tiene dinero, el rico es el que piensa como creador, que no depende del azar porque él mismo se convierte en causa. Por eso Hill advierte: el diablo no puede poseer la mente de un hombre que piensa por sí mismo. Cada vez que reflexionas en silencio, que meditas, que escribes tus metas, te estás declarando libre. Y aunque no lo veas, esa declaración enciende una señal en el universo. Porque el pensamiento enfocado es vibración pura, y toda vibración atrae lo que se le parece. La gente vive esperando que la suerte cambie. Pero la suerte no cambia hasta que cambias tú. Deja de buscar señales y conviértete en una. Deja de pedir y empieza a emitir. La frecuencia del éxito no se alcanza rezando por milagros, sino actuando con fe. Y eso no significa ausencia de miedo. El miedo seguirá ahí, pero la diferencia entre el drifter y el creador es que el primero obedece al miedo y el segundo lo usa como combustible.
Piensa en cuántas veces te has detenido porque tenías dudas. Y piensa también en las pocas veces que actuaste pese a ellas. ¿Cuál versión de ti creció más rápido? Esa es la respuesta. A partir de hoy, decide que ningún pensamiento negativo se quedará más de un minuto en tu mente. Obsérvalo, respíralo, suéltalo. La mente no se limpia peleando con ella, sino reemplazando lo viejo por lo nuevo. Si estás viendo esto, te propongo un experimento. Durante 7 días, antes de dormir, escribe esta frase: yo controlo mis pensamientos, yo diseño mi destino. Y léela 10 veces con emoción real. Hazlo aunque tu mente se burle, porque lo que repites con intención termina siendo verdad. Hazlo y verás cómo la vida empieza a moverse a tu favor. Personas que antes te ignoraban te buscarán, oportunidades que no veías empezarán a aparecer. Y el miedo que te detenía se volverá tan pequeño que no lo reconocerás. Si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puedes despertar con una sola idea. Y si te quedas hasta el final del video, descubrirás el principio más oculto del libro, la conversación donde el propio diablo revela cómo puede ser vencido definitivamente. Hill le preguntó directamente: ¿qué es lo que más temes de los seres humanos? Y el diablo respondió: temo a quien piensa con independencia, a quien ha encontrado su propósito, a quien no puede ser manipulado por el miedo. Ese puede ser tú, pero primero debes decidir que ya no serás espectador de tu mente, sino su comandante. El tiempo del drifting terminó. Hoy eliges el control. Y recuerda esta frase: quien domina su mente, domina su destino. ¿Alguna vez sentiste que repites los mismos errores una y otra vez, aunque jures haber aprendido la lección? Esa sensación de saber qué hacer, pero no hacerlo. De entender la teoría, pero seguir cayendo en los mismos patrones. Eso es el ritmo hipnótico del que hablaba Napoleon Hill. El sin enemigo invisible que dirige el 95% de tu vida, mientras tú crees estar al mando. El ritmo hipnótico es la ley que convierte cualquier pensamiento o acción repetida en un hábito automático. No distingue entre el bien y el mal, solo obedece. Si repites la queja, se vuelve tu idioma. Si repites la gratitud, se convierte en tu tono natural. Y ese tono define la melodía completa de tu existencia. Hill decía que el diablo no necesita atraparte con violencia. Solo necesita que repitas lo suficiente una conducta sin conciencia. Después de un tiempo, ya no hará falta su intervención. Tú mismo seguirás el guión. Imagina que cada pensamiento es una gota cayendo sobre piedra. Una sola no deja marca, pero la repetición constante perfora lo imposible. Así funciona tu mente subconsciente. Cada palabra, cada emoción, cada imagen va tallando surcos en tu cerebro, caminos por donde luego circula la energía sin esfuerzo. Y cuando un camino se hace profundo, el cerebro lo prefiere. Es más fácil reaccionar, igual que crear una respuesta nueva. Por eso cambiar parece tan difícil, no porque no puedas, sino porque estás intentando remar contra un río que tú mismo cavaste. El ritmo hipnótico no se destruye, se reemplaza, y la única fuerza capaz de hacerlo es la voluntad consciente. Él insistía: una decisión firme, sostenida el tiempo suficiente, puede borrar años de condicionamiento. Pero esa decisión debe ser total, no parcial. Medio compromiso es medio resultado. Piensa en cuántas veces prometiste empezar el lunes. Cada vez que rompes una promesa contigo, pierdes poder. El diablo no te castiga, tú solo le entregas tu energía. Por eso Hill enseñaba que la disciplina personal es la forma más alta de libertad. La persona disciplinada no es esclava del deseo momentáneo, sino dueña de su destino. Empieza con algo pequeño, 1 hora al día para ti, sin distracciones. En esa hora escribe, medita o simplemente piensa. Pero piensa de verdad. No con la voz que repite, sino con la voz que pregunta.
El diablo teme a las preguntas porque la duda consciente rompe el hechizo del hábito inconsciente. Cada vez que dices, ¿por qué hago esto?, ya estás debilitando el ritmo hipnótico, porque introduces luz donde antes había automatismo. Hill escribió que el ser humano solo puede elegir entre dos ritmos: el ritmo hipnótico de la inconsciencia o el ritmo armónico de la creación deliberada. El primero te arrastra, el segundo te impulsa. ¿Cómo cambias de ritmo? Observando tus emociones. Cuando algo te irrita, cuando algo te duele, detente y pregúntate, ¿esto es una reacción vieja o una respuesta nueva? La reacción vieja proviene del subconsciente programado. La respuesta nueva viene de la conciencia despierta. Y la conciencia se fortalece cada vez que eliges diferente. No necesitas victorias gigantes. Cada elección consciente es una microrevolución. Y muchas microrevoluciones hacen colapsar imperios mentales. Si llegaste hasta aquí, ya estás en guerra silenciosa con tu antiguo yo. Y esa es la única guerra que vale la pena ganar. Recuerda, el ritmo hipnótico se alimenta de la repetición, así que empieza a repetir lo que quieres que florezca. Repite gratitud, enfoque, propósito, fe. Repite hasta que tu nueva programación sea más fuerte que la vieja. Durante siglos, la gente buscó al diablo afuera, en templos, en símbolos, en supersticiones. Él lo encontró adentro, en la mente que se niega a pensar. Por eso, cada pensamiento consciente es un exorcismo. Cada respiración profunda, una liberación. Y cada acto de voluntad, una declaración de independencia. Imagina por un instante cómo sería tu vida si solo pensaras en lo que quieres crear. Si cada vez que algo sale mal, eligieras interpretarlo como entrenamiento, no como castigo. Si cada fracaso lo usaras como leña para encender tu fuego interior. Eso es vivir en ritmo armónico. Hill decía, el hombre que sabe hacia dónde va, incluso la adversidad lo empuja. Y tenía razón, porque cuando el propósito es claro, hasta los obstáculos ayudan. Ahora mismo el mundo entero intenta distraerte. Las pantallas, las noticias, la comparación. Cada notificación es una cuerda nueva del ritmo hipnótico colectivo. Pero tú puedes romperlo. Solo necesitas un acto de conciencia, elegir no reaccionar. No todo merece tu atención. No toda batalla requiere tu energía. La verdadera sabiduría es saber cuándo actuar y cuándo observar. Si estás viendo este video, detente un segundo y siente tu respiración. Esa pausa breve es el espacio donde recuperas el mando. El diablo no puede entrar donde hay presencia. Muchos creen que la meditación es algo místico. En realidad es entrenamiento mental para sostener la atención donde tú eliges. Y quien domina la atención, domina su mundo. Cuando meditas, rompes la secuencia automática de pensamientos. Cada inhalación consciente interrumpe el ritmo hipnótico. Por eso Hill afirmaba que el silencio es la herramienta más subestimada del éxito. El silencio te devuelve el control que el ruido te roba. Usa el silencio cada día, aunque sea 5 minutos. Apaga el teléfono, siéntate y escucha lo que ocurre dentro de ti. Allí escucharás dos voces, la del miedo y la del propósito. La del miedo habla fuerte, la del propósito habla bajo. Pero la voz baja siempre dice la verdad. Si quieres que tu vida cambie, empieza a obedecer a la voz que susurra. Ella te guiará hacia decisiones incómodas, pero liberadoras. Y la incomodidad es señal de crecimiento. Las personas dominadas por el diablo buscan placer inmediato y evitan el esfuerzo. Las guiadas por propósito aceptan el esfuerzo presente para disfrutar la libertad futura. Esa es la diferencia entre un ciclo de esclavitud y un ciclo de expansión. Haz este compromiso contigo. Cada vez que algo te cueste, repite mentalmente, estoy moldeando mi nuevo ritmo. Esa frase convertirá el sacrificio en inversión. Los resultados no aparecen de inmediato, pero notarás algo más poderoso, paz interior. Esa calma silenciosa que precede a los grandes cambios. No la confundas con quietud, es preparación.
Hill decía que la fe es el estado mental que conecta la mente humana con la inteligencia infinita. Y la fe se cultiva con práctica diaria, igual que un músculo. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, fortaleces esa conexión. Y cuando la fe domina el subconsciente, el diablo pierde jurisdicción. Repite este pensamiento hasta que se grabe. Yo soy la causa, no el efecto. Porque mientras creas que el mundo te hace algo, seguirás siendo víctima. Pero cuando entiendes que el mundo refleja lo que emites, recuperas todo tu poder. A partir de ahora, cada pensamiento negativo que detectes será una oportunidad para crear uno nuevo. Si piensas no puedo, cambia por cómo sí puedo. Si piensas es difícil, responde entonces vale la pena. Ese simple intercambio mental reescribe tus circuitos. Hill advertía, el diablo huye del hombre ocupado en un propósito noble, así que mantente enfocado. Convierte cada día en una declaración de intención. Escribe tus metas, léelas en voz alta. Siente que ya están en movimiento. La mente necesita dirección o se convierte en terreno fértil para la duda. Si este mensaje toca algo en ti, compártelo. Podría ser la razón por la que alguien despierte hoy. Y cuando ayudas a otro a pensar por sí mismo, fortaleces tu propio propósito. El ritmo hipnótico no es invencible, solo es inconsciente. En el momento en que lo ves, se debilita. Y si perseveras, desaparece. Tu tarea no es eliminar el pasado, sino construir un presente tan poderoso que el pasado deje de importar. Y eso empieza ahora. Respira profundo, siente la energía dentro de ti y recuerda, la mente que no se disciplina se destruye sola, pero la mente que se enfoca crea mundos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién decide lo que crees, lo que temes, lo que deseas? ¿Eres tú realmente o solo el resultado de años de programación? En Más astuto que el diablo, Napoleon Hill lleva esta pregunta al extremo. En una entrevista imaginaria, Hill conversa con el propio diablo y lo obliga a revelar sus estrategias para dominar a la humanidad. Aunque el diálogo parece simbólico, su contenido es brutalmente real. Hill le pregunta, ¿cuál es tu mayor triunfo? Y el diablo responde, mi mayor triunfo es controlar el 98% de las mentes humanas. Esa cifra, aunque alegórica, revela un hecho inquietante. La mayoría de las personas viven en automático, obedeciendo pensamientos que no les pertenecen. El diablo no necesita cadenas ni castigos, le basta con instalar ideas, miedo, duda, conformismo, crítica, dependencia, orgullo. Una vez plantadas, esas semillas crecen solas. Él no crea prisioneros, crea creyentes de su mentira. Hill insiste en la entrevista. ¿Cómo logras tanto poder sobre las mentes humanas? Y el diablo contesta con calma. Por medio del miedo y del hábito. El miedo abre la puerta. El hábito la mantiene cerrada. Piensa en cuántas veces el miedo te hizo renunciar antes de intentar. Miedo a fallar. Miedo a lo que digan. Miedo a no ser suficiente. Y sin darte cuenta, ese miedo se convirtió en tu brújula. Cada decisión que no tomas, cada oportunidad que ignoras, cada excusa que repites, refuerza su dominio. Hill lo llama control mental por omisión. El arte de hacerte creer que eres libre, mientras tus decisiones están guiadas por el temor invisible. El diablo también confiesa su arma más eficiente, la educación mal dirigida. Dice, domino a los jóvenes a través de escuelas que enseñan lo que pensar, no cómo pensar. Y observa que los adultos continúan ese patrón, llenando su mente de información inútil mientras carecen de sabiduría práctica. ¿Cuántas cosas memorizaste en la escuela que jamás volviste a usar? ¿Y cuántas veces te enseñaron a dominar tu atención, tus emociones, tu mente? Exacto. Esa omisión no fue casualidad.
Una mente que no sabe controlarse siempre necesitará a alguien que la controle. Hill señala que el diablo no teme a los inteligentes, teme a los conscientes, porque la inteligencia sin propósito es fácilmente manipulable, pero la conciencia es inquebrantable. El libro expone que el diablo infiltra los sistemas más respetados de la sociedad, la educación, la política, los medios y sí, incluso la religión. No para destruirlos, sino para usarlos. Cada vez que una doctrina te hace sentir pequeño, culpable o indigno, el diablo gana terreno. Cada vez que crees que el poder está afuera y no dentro de ti, cedes tu soberanía mental. Y aquí surge una verdad incómoda. El diablo no es una figura externa, es una metáfora del ego descontrolado, del miedo colectivo, del pensamiento inconsciente que todos llevamos dentro. Su reino no está en el infierno, sino en la mente del hombre que se niega a despertar. Hill, en un momento clave de la entrevista, pregunta: ¿qué diferencia hay entre un drifter y uno que piensa por sí mismo? El diablo responde: el que piensa por sí mismo sabe lo que quiere y está decidido a conseguirlo sin importar las circunstancias. Ahí está el secreto. No es la suerte, no es la genética, no es la fortuna, es la decisión. Una mente indecisa es un regalo para el diablo. Una mente determinada es su mayor amenaza. Y aquí es donde tú entras. Porque si estás escuchando estas palabras, algo en ti ya decidió. Ya no estás dispuesto a seguir siendo controlado por el miedo, por el entorno, ni por las viejas creencias. Estás listo para pensar por ti mismo, para crear tus propias reglas, para convertir tu mente en tu mayor aliada. Hill pregunta: ¿cómo puedo vencerte? El diablo sonríe y dice: piensa con independencia, actúa con decisión, ama lo que haces y jamás permitas que el miedo guíe tu voluntad. Esa es la fórmula completa. No necesitas exorcismos ni fórmulas mágicas, solo disciplina, propósito y fe. Pero Hill va más allá. Lo desafía a confesar sus trucos más sutiles. Y lo que el diablo admite es aterrador. Dice que se infiltra en los pensamientos cotidianos, en los momentos en los que crees estar a salvo. Cuando sientes culpa por descansar, cuando te comparas con otros, cuando pospones algo por pereza. Cada microdecisión inconsciente, cada duda, cada distracción, son sus dominios. Por eso, Hill recomienda llenar la mente de ideas elevadas, porque la naturaleza aborrece el vacío. Si no ocupas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y el resultado siempre será control. En esta parte del libro, Hill presenta una lista de antídotos mentales: la autodisciplina, la fe en uno mismo, el pensamiento positivo, la concentración, la determinación, la gratitud y la acción continua. No son palabras vacías. Cada una representa una frecuencia que neutraliza una vibración de miedo. La gratitud disuelve la carencia. La acción rompe la inercia, la fe anula la duda y la disciplina mata la pereza. No necesitas ser perfecto, solo constante. La constancia es el lenguaje que el universo entiende. Piensa en esto: si el diablo domina con el miedo, tu arma más poderosa es el amor. No el amor romántico, sino la vibración de creación que proviene del entendimiento. El amor que no lucha, sino transforma. El amor que dice: no me controlas porque ya te entiendo. Hill escribe que la mayoría teme enfrentarse a sus propios demonios internos, porque hacerlo requiere silencio y coraje. Pero solo quien entra en su oscuridad encuentra su luz. La mente humana no se destruye enfrentando al mal, sino integrándolo, reconociendo su origen, entendiendo su propósito y elevándolo. Cada miedo que reconoces se vuelve tu siervo. Cada emoción que dominas se convierte en poder.
y cada pensamiento consciente abre una puerta a la libertad. Si sientes resistencia, estás en el punto exacto donde empieza tu transformación. Porque la mente inconsciente lucha por sobrevivir. Te dirá, esto no es necesario, ya lo sabes, no cambiarás. No le creas, esa voz no eres tú, es la costumbre hablando y la costumbre siempre intenta proteger lo viejo. Permanece firme. A partir de hoy, cada vez que el miedo aparezca, repite en tu mente, ya sé quién eres, ya sé cómo operas, no te necesito más. Esa simple afirmación desactiva su influencia. Hill cierra este capítulo con una advertencia. El hombre que no controla sus pensamientos pierde el control de su destino. Y tú no estás aquí para perderlo, estás aquí para reescribirlo. Si estas palabras te hacen pensar, no las dejes morir en el olvido. Guárdalas, escríbelas, compártelas. No sabes a quién puedes liberar con una idea que hoy encendió algo en ti. El diablo no puede soportar el fuego de una mente encendida. Y tú ahora mismo estás encendiendo la tuya. Toma un respiro profundo, siéntelo. Eso es libertad, porque al final el mayor acto de rebeldía contra el diablo es pensar. ¿Sabes cuál es el mayor milagro de la mente humana? Que puede liberarse de cualquier prisión, incluso de aquella que ella misma construyó. Napoleon Hill descubrió que todo cambio empieza en un punto: el dominio mental. No importa si vienes de la pobreza, de la duda o del fracaso. Mientras sigas creyendo que la mente es tu enemiga, lo será. Pero el día que la conviertes en aliada, nada puede detenerte. El diablo lo reconoció en su conversación con Hill. Pierdo el control sobre cualquier persona que domina sus propios pensamientos. Eso significa que el poder nunca estuvo en el mundo externo. Estuvo dentro de ti desde el principio. El primer principio de liberación mental es el propósito definido. Sin él, la mente vaga. Con él se enfoca como un rayo láser. Hill lo llamaba la llave maestra de la riqueza. No riqueza solo de dinero, sino de energía, de dirección, de sentido. Piensa en cuántos días has vivido sin una meta clara. Te levantas, cumples rutinas, respondes mensajes, pero no avanzas. Eso es drifting disfrazado de responsabilidad. El propósito, en cambio, organiza tu caos. Le dice a tu mente, esto es importante, esto no, y en ese instante todo lo que no sirve comienza a desvanecerse. Tener propósito no es escribir deseos vagos. Es decidir con firmeza qué estás dispuesto a hacer y qué jamás volverás a tolerar. Cuando esa decisión es total, la energía se reordena. Personas, circunstancias y coincidencias empiezan a moverse a tu favor. El segundo principio es la autodisciplina. Hill no la definía como represión, sino como autodominio. Es la capacidad de hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. De seguir cuando el entusiasmo inicial desaparece. De mantenerte enfocado cuando el mundo grita que te distraigas. La disciplina te da poder porque transforma la emoción en acción sostenida. Sin ella, la mente vuelve a caer bajo el ritmo hipnótico. Y el diablo se alimenta de las mentes indisciplinadas, porque sabe que su mayor debilidad es la falta de consistencia. Pregúntate, ¿cuántas veces renuncias justo cuando estás a punto de lograrlo? Cada vez que lo haces, le devuelves el control a la duda. Pero si permaneces un día más, un intento más, ese mismo esfuerzo adicional se convierte en tu victoria. El tercer principio es aprender del fracaso. Hill afirma que cada error contiene la semilla de un beneficio equivalente. El diablo utiliza el miedo al fracaso para paralizarte, pero quien lo entiende como lección se vuelve invencible. No hay pérdida cuando hay aprendizaje. Piensa en tus caídas. ¿Cuántas te dejaron cicatrices? Pero también sabiduría. Si puedes agradecer por ellas, ya estás libre. Porque el agradecimiento convierte la herida en fuerza. El cuarto principio es controlar tu entorno. Hill fue claro. Tu mente es el reflejo de las personas que te rodean. Si pasas tiempo con drifters, driftearás. Si te rodeas de pensadores, tu mente se elevará. El diablo trabaja en grupos. La conciencia lo hace en silencio,
Rodéate de personas que te reten, no que te adulen. De conversaciones que te inspiren, no que te agoten. Tu entorno es el jardín de tu mente. Siembra bien, o el terreno será tomado por maleza. El quinto principio es administrar el tiempo. Hill escribió: el tiempo es el único bien que el hombre no puede recuperar, y sin embargo, la mayoría lo desperdicia en distracciones sin sentido. El diablo es experto en robar minutos disfrazados de entretenimiento. Cada video sin propósito, cada discusión inútil, cada preocupación innecesaria es una ofrenda involuntaria a su reino. Usa el tiempo como un inversionista usa el dinero, con inteligencia. Dedícalo a lo que te multiplica, no a lo que te drena. Lee, aprende, crea, piensa. 10 minutos de reflexión valen más que 10 horas de ruido. El sexto principio es armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Él sabía que la energía mental depende del estado físico y emocional. Una mente agotada en un cuerpo enfermo no puede producir claridad. Por eso insistía en cuidar la alimentación, el descanso y la respiración. La fe necesita un vehículo sano. No puedes esperar ideas luminosas en un cuerpo en tinieblas. El séptimo principio es la precaución inteligente. El éxito no es impulsividad, es estrategia. Piensa antes de actuar, pero no pienses tanto que no actúes. El equilibrio entre intuición y lógica es lo que distingue a los sabios de los temerosos. El diablo ama la impulsividad porque genera culpa, y la culpa es una de sus armas favoritas. Actúa con propósito, no con prisa. Cuando integras estos 7 principios, algo sucede dentro de ti. La mente deja de ser campo de batalla y se convierte en instrumento. El ruido interno se apaga, las ideas fluyen, la intuición se vuelve guía constante, y ahí ocurre la verdadera libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, es tener el poder de decidir qué merece tu energía. Si estás viendo esto, hazte un regalo. Elige un principio y aplícalo hoy. No esperes al lunes, no esperes motivación. La acción crea la motivación, no al revés. Cuando empieces a practicar, notarás resistencia. El antiguo yo luchará por sobrevivir. Te dirá que estás cansado, que no funciona, que es demasiado tarde. No lo escuches. Esa voz no eres tú, es el eco del pasado. Y el pasado ya no tiene autoridad sobre tu destino. Repítelo en voz alta. Mi mente me pertenece. Mi energía me obedece. Esa frase, dicha con intención, cambia tu frecuencia. Y donde cambia la frecuencia, cambia la realidad. Hill afirmaba que la mente humana es una estación emisora y receptora de pensamiento. Emites lo que sientes y atraes lo que emites. El universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Por eso no basta con decir quiero abundancia. Debes sentirla, actuarla, vivirla. El diablo puede leer tus palabras, pero no puede sostener tu energía si vibra alto. Y vibrar alto no es fingir felicidad, es vivir con propósito, con gratitud, con dirección. El propósito genera enfoque, el enfoque genera disciplina. La disciplina genera resultados, y los resultados alimentan la fe. Esa es la espiral ascendente que te libera. A medida que creces, tu entorno empezará a cambiar. Algunos se alejarán, otros se acercarán. No lo tomes como pérdida, sino como calibración. El universo elimina lo que ya no está alineado contigo. Si algo duele, no te resistas. El dolor es señal de que el viejo tú está muriendo. Y ningún renacimiento es indoloro. Permítete evolucionar. Permítete dejar atrás. No todos pueden seguirte donde vas. Hill lo resumió así. El precio de la libertad mental es la responsabilidad total. Ser libre significa que ya no puedes culpar a nadie, ni al gobierno, ni a tus padres, ni al pasado. El poder es tuyo, pero también el deber. Y ese es el punto donde la mayoría retrocede. Porque ser libre implica madurar. Y madurar es soltar las excusas que alguna vez te protegieron. Pero si llegaste hasta aquí, sabes que ya no hay marcha atrás. Has visto demasiado para volver a dormir. Tu mente ha probado el sabor de la conciencia.
Y una vez despierta, nunca vuelve a cerrarse del todo. Cada día, al despertar, repite este mantra: soy el arquitecto de mi destino. Cada pensamiento es un ladrillo. Y mientras lo dices, siente la certeza de que estás construyendo algo real. Porque lo estás, no esperes aplausos. El crecimiento verdadero es silencioso. Los frutos llegarán cuando el árbol esté listo, no cuando el mundo lo pida. Tu tarea no es impresionar, es trascender. Sigue avanzando. Incluso cuando no veas resultados, sigue. El universo premia la persistencia más que la perfección. Y recuerda algo esencial: el diablo no puede poseer a quien se ama. El amor propio es una armadura invisible. El respeto hacia ti mismo es el escudo que bloquea toda manipulación. Camina con fe, trabaja con propósito y guarda silencio cuando sea necesario. Porque el verdadero poder no hace ruido, solo transforma. Si estas palabras te hicieron pensar, guarda este video. Vuelve a escucharlo cada vez que sientas que el miedo te está ganando. Cada repetición reescribe un circuito. Cada vez que lo oyes, tu subconsciente se reprograma un poco más. El diablo odia eso, porque sabe que no hay fuerza más imparable que una mente disciplinada, en paz. Toma un respiro profundo. Mira a tu alrededor y repite en silencio: estoy despierto, y nadie volverá a dormir mi mente. Y si todo lo que has vivido hasta ahora no fue castigo, sino entrenamiento, y si el dolor que tanto te pesó era solo la herramienta que el universo usó para despertar tu conciencia. Napoleon Hill decía que la mente humana es el campo de batalla donde se decide el destino de la humanidad. Y tú, al entender esto, ya estás en el frente correcto. La guerra no es afuera, es adentro. Y la victoria no se gana con fuerza, sino con claridad. Hill concluye su entrevista con el diablo con una verdad tan simple que pocos la soportan. El hombre puede liberar su alma si aprende a pensar con propósito. No dice si reza más, si trabaja más o si obedece más. Dice si piensa con propósito. Pensar en el sentido más profundo, dirigir la mente, controlar la atención, dominar la vibración. El pensamiento es la materia prima de la creación. Todo lo que existe fue antes una idea sostenida con fe. Tu vida actual no es más que la suma de tus pensamientos más frecuentes. Y si no te gusta tu vida, no necesitas cambiar el mundo, necesitas cambiar el patrón mental que la generó. El diablo lo admitió: no tengo poder sobre un hombre que domina su mente. Eso significa que el infierno no está bajo tus pies. Está en cada pensamiento que repites sin cuestionar. Y el cielo no está arriba. Está en cada momento en que eliges conscientemente qué pensar, qué sentir, qué creer. Cuando entiendes eso, recuperas tu poder. Y el poder no es gritar más fuerte ni imponerte a otros. El poder verdadero es la serenidad, la capacidad de mantener la calma cuando todo tiembla. El dominio de no reaccionar ante lo externo porque ya dominas lo interno. Hill explica que el hombre que logra controlar su mente se vuelve creador. Deja de pedir y empieza a emitir. Deja de mendigar energía y comienza a generarla. Deja de buscar señales y se convierte en una. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre consciente. El primero reacciona, el segundo decide. El primero se queja del mundo, el segundo lo transforma. Si llegaste hasta aquí, entiende esto: la mente no fue hecha para destruirte, fue hecha para servirte. Pero debes enseñarle quién manda. Tu subconsciente es como un jardín. Siembra miedo y crecerá miedo. Siembra fe y cosecharás milagros. El secreto está en la repetición consciente. Cada afirmación, cada pensamiento enfocado, cada visualización va moldeando la materia invisible hasta que se vuelve realidad física. Eso no es magia, es ciencia espiritual. Tu mente vibra y el universo responde a la frecuencia que sostienes con emoción. Hill lo comprobó tras décadas de estudiar millonarios y líderes. Todos tenían algo en común: una mente entrenada para pensar en grande y actuar con fe. No fe ciega, sino fe como estado mental de certeza.
La convicción absoluta de que la idea correcta, mantenida el tiempo suficiente, se materializa inevitablemente. Y aquí está el mensaje final del libro. No es el diablo quien domina el mundo, es la inconsciencia colectiva. Cada vez que eliges pensar por ti mismo, rompes una cadena. Cada vez que eliges actuar con propósito, enciendes una luz. Cada vez que eliges amor en lugar de miedo, el universo entero se expande contigo. Por eso Hill insistía en algo que hoy pocos practican, la autoobservación diaria. Tómate unos minutos cada noche para repasar tu día. No para juzgarte, sino para observarte. Pregúntate, ¿desde qué frecuencia actué hoy? ¿Desde la fe o desde el miedo? Esa sola pregunta transforma tu vida, porque la mente empieza a reconocer su propio patrón. La autoconciencia es la puerta de salida del infierno mental. Y quien aprende a observarse deja de ser esclavo de su programación. Hill decía que las personas más felices y exitosas no son las que tienen más, sino las que dominan su diálogo interno. Ellos convierten la mente en templo, no en trampa. Y en ese templo no hay lugar para la culpa ni para la duda, solo para la intención y la gratitud. Gratitud, la frecuencia que disuelve el control del diablo. Cuando agradeces incluso por lo que duele, el miedo se queda sin oxígeno. La mente ya no se queja, comprende. Y lo que comprendes se sana. Por eso, cada noche antes de dormir, agradece 3 cosas, aunque sean pequeñas. Hazlo con emoción real. Sentir gratitud es una forma de decirle al universo, estoy listo para más. Y el universo, que siempre responde, te da más razones para agradecer. El siguiente principio es la fe práctica. Hill la describe como la capacidad de actuar aunque la razón aún no vea el camino. La fe es moverse sin evidencia porque sabes que la evidencia llegará. Es lanzarte al vacío con la certeza de que algo te sostendrá. Y cuando lo haces, el universo reorganiza todo para cumplir tu decisión. La fe no se predica, se demuestra. No con palabras, sino con coherencia. Si dices que crees, actúa como quien cree. Camina, aunque no veas el piso. Habla, aunque tiemble la voz. Y recuerda, el salto de fe no se da cuando tienes confianza. La confianza llega después de saltar. El propósito, la disciplina y la fe forman una trinidad indestructible. Uno sin el otro no sirve. El propósito te da dirección, la disciplina te da estructura y la fe te da combustible. Domina esa trinidad y te volverás intocable. El diablo no puede entrar donde hay propósito. No puede manipular a quien tiene disciplina y no puede engañar a quien actúa con fe. Cada pensamiento enfocado es un acto de creación. Cada emoción elevada es una oración silenciosa. Cada acción coherente es un decreto. Esa es la alquimia mental. El proceso de transformar lo invisible en visible. Si estás escuchando esto, entiende algo. No estás aquí por casualidad. Tu alma te trajo porque ya estás listo para liberar tu mente. Ya jugaste demasiado tiempo en el tablero de los miedos. Ahora es momento de escribir tus propias reglas. Hill terminó su entrevista con una pregunta directa. ¿Qué te destruye, diablo? Y el diablo, con tono de derrota, responde, me destruye un hombre que piensa, un hombre que ama, un hombre que vive con propósito. Ese hombre, esa mujer, ese ser puede ser tú. No necesitas permiso, no necesitas más preparación, solo decisión. Decide hoy pensar por ti mismo. Decide creer en tu poder. Decide actuar con propósito. Y sobre todo, decide no volver a negociar tu libertad mental por comodidad temporal. Porque cada pensamiento que eliges conscientemente, cada emoción que transformas en energía creadora, cada acción que nace del amor y no del miedo, es un golpe directo al dominio del diablo. El mundo necesita más mentes libres, más corazones despiertos, más almas valientes. Y si llegaste hasta este punto, ya eres parte de esa revolución silenciosa. Haz de tu mente tu templo, de tu propósito tu oración y de tu vida tu mensaje. Si algo en ti se encendió hoy, no lo dejes morir.
Comparte este mensaje, hazlo circular porque en cada mente que se despierta, el mundo se ilumina un poco más. Y antes de cerrar, recuerda esto, tú no cambias cuando consigues más. Cambias cuando te conviertes en más. El dinero, el éxito y las oportunidades son solo reflejos. El verdadero cambio ocurre adentro, cuando tu mente deja de temer y empieza a crear. Así que esta es la promesa. Si dominas tu mente, si piensas por ti mismo, si vives con fe, propósito y disciplina, nunca más volverás a ser manipulado. Porque el diablo teme una sola cosa, la mente de un ser humano que ha recordado quién es. Tú ya lo hiciste. Y ahora nada ni nadie puede detenerte. Respira profundo. Siente esa energía. Eso que sientes es poder real. El poder de una mente libre. Suscríbete a Mentes Millonarias porque tu nueva vida, la que ya estás construyendo, empieza en tu mente. Y esta vez nadie te la arrebatará.